todas las personas que se empiezan a conectar a esta transmisión en vivo. Sean todos cordialmente bienvenidos. Estamos muy felices y muy contentos de poder abrir este espacio para que hoy podamos aprender mucha sabiduría, mucho conocimiento acerca de este tema tan maravilloso que el día de hoy vamos a tratar. Este seminario de astrología y autoconocimiento. Un tema muy grandioso, muy maravilloso que tiene sus misterios, tenemos nuestras dudas y hoy vamos a empezar a despejar aquellas dudas, vamos a aprender a conocer más acerca de esta ciencia que nos va a ayudar en nuestro día a día. Recordemos que este seminario está siendo transmitido en vivo, hoy miércoles 15 de marzo, damos inicio a este seminario, el cual se va a extender por 2 días, el día de mañana y pasado mañana también estaremos aprendiendo más acerca de esta maravillosa ciencia de la astrología y el autoconocimiento. Este seminario es auspiciado por la cultura gnóstica, al cual les damos ese agradecimiento. Recordemos, la cultura gnóstica es una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es poder entregar esa sabiduría tan trascendental y transformativa para que las personas aprendan a convivir con sus semejantes y principalmente respetando lo que es la vida. Entonces damos ese agradecimiento tan maravilloso para la cultura gnóstica que nos ha abierto esta oportunidad de poder llegar a todos ustedes, a todas las personas que el día de hoy se están conectando con este enlace en vivo para recibir este grandioso seminario. Entonces, el día de hoy tenemos pues a un invitado, a un instructor de talla internacional. Él es David Junco. El licenciado David Junco, pues el día de hoy nos va a estar impartiendo estos conocimientos, esta sabiduría que seguramente nos va a ayudar en nuestro día a día. Queremos hablar sobre David Junco. Vamos a decir pues que David es un profesional de la comunicación graduado en la Universidad Católica de Guayaquil. El licenciado David Junco ha ejercido cátedras de literatura, lenguaje, desarrollo de la creatividad. Además, ha sido editor pedagógico y redactor de varios ensayos para varios medios nacionales. Es un gran estudioso de la filosofía clásica, del arte, de las culturas orientales, la mitología y también de la meditación. Ha realizado capacitaciones en diferentes partes del mundo como Venezuela, Ecuador, Chile, sobre temas como la alquimia, la psicología, el tarot y cábala, astrología y otras ciencias de lo que es estas ciencias maravillosas. Entonces vamos a dar una cordial bienvenida a nuestro instructor David. David, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Tienes la palabra, David. Muchas gracias, Ángela, muy buenas noches, un placer saludarte. Estoy muy a gusto de estar aquí compartiendo contigo este espacio, esta transmisión. Expreso mi saludo también y mi agradecimiento al equipo técnico que hace posible esta transmisión desde la cuenta oficial de la cultura gnóstica en el Ecuador y por supuesto le expreso mi saludo con el máximo respeto a la audiencia que tenemos en esta noche, a todas las personas que se están conectando a esta transmisión y que tienen interés en conocer sobre diferentes áreas del saber que les acerquen a herramientas, a didácticas, a prácticas que le permitan el despertar de la conciencia y el desarrollo de los valores humanos y espirituales, que es el objetivo que tiene la cultura gnóstica y es el objetivo final que tienen todas las actividades que nosotros realizamos. David, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de tener estos conocimientos aquí a la mano, de conocer esta grandiosa ciencia que nos va a ayudar a nosotros en ese día a día. Queremos también decir a todas las personas que se están conectando en esta transmisión en vivo que tenemos el chat abierto para que las personas puedan pues dejarnos sus dudas, sus sugerencias, comentarios, preguntas que quieran hacerle al instructor acerca del tema, porque él hoy día pues va a estar respondiéndonos todas estas dudas. Entonces pueden dejar aquellos comentarios. También queremos decirle pues
que la cultura gnóstica como tal está a nivel nacional e internacional, pues está distribuido a nivel de lo que es Latinoamérica, Centroamérica, también encontramos en Europa, en Oceanía, en África. Allí encontramos los diferentes centros de estudios donde las personas pueden acercarse y recibir esta sabiduría, estos temas, tal vez de astrología y otros temas que tengan, que sean de interés y donde ellos puedan pues recibir estos conocimientos y las personas que están allí pues los recibirán de forma gustosa. Hoy en día la cultura gnóstica nos da esta oportunidad de entregar estos conocimientos a través de esta plataforma, que seguro nos facilita a todos pues para que estos conocimientos lleguen hacia nosotros. Entonces el día de hoy, gracias a eso, pues tenemos este seminario de astrología y autoconocimiento que tenemos que aprovecharlo. Así que a todas las personas que se están conectando, tengan sus papeles, su lápiz para que comiencen a apuntar, para que comiencen a hacer sus preguntas. Vamos a poner mucha atención a lo que hoy, el día de hoy, pues el licenciado David Junco nos va a traer. David, hace tiempo que no nos veíamos. ¿Cómo has estado, David? ¿Qué tal allá está el clima por Milagro? Sé que estás en Milagro, ¿verdad? En la costa. Sí, yo resido en Milagro. Y bueno, hemos soportado un temporal muy intenso porque ha habido un fenómeno meteorológico, un ciclón que ha estado frente a las costas del Ecuador, pero la verdad siempre con buen ánimo recibiendo todo. El mal tiempo, buena cara. Así es, así es. Te cuento que por acá estamos en la provincia de Pichincha, por acá ha estado viendo muchas lluvias, mucho frío, pero como tú dices, al mal tiempo buena cara, y aquí estamos pues, para poder llevar el día de hoy, llevar este seminario a todas las personas que nos están escuchando y se están conectando. Así que, sin más preámbulo, David, te damos la palabra para que puedas comenzar a instruirnos, a darnos estos conocimientos maravillosos, y vamos a poner atención. David, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Vamos entonces a entrar en materia y empezamos este ciclo de conferencias sobre astrología y autoconocimiento que lo vamos a desarrollar en 3 sesiones. En esta primera vamos a estudiar algunos antecedentes históricos, a darle un contexto también filosófico a la astrología y estudiaremos el elemento y la regencia de los 3 signos de fuego. El día de mañana estudiaremos las mismas características en los signos de agua, aire y tierra, y el día viernes haremos un estudio de las etapas de la vida y de la relación que tienen ciertas fuerzas astrológicas en cada una de ellas. Entonces, para adentrarnos en el estudio de esta noche, vamos a poner atención a esta frase del gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, que escribió que la astrología representa la suma de todos los conocimientos psicológicos de la antigüedad. Es mucho lo que encierra esta frase porque aquí incluye un principio de la antigüedad, el principio de la escuela hermética del antiguo Egipto, dirigida por Hermes Trismegisto, ese gran maestro, del principio de la correspondencia, que lo grande es idéntico a lo pequeño. El ser humano, cuando estudió los astros, fue descubriendo que era un espejo de lo que internamente él es, que lo grande, que el cosmos, que el orden cósmico está dentro del microcosmos hombre. Por eso dice Jung que en la astrología hay conocimiento psicológico, es decir, conocimiento del interior del ser humano. Por eso el estudio no puede limitarse a una mirada astronómica, es decir, de los astros o del orden cósmico solo como masas o como cuerpos, sino como inteligencias que también se hallan dentro de la persona. También en esta frase resuena aquel nocete ipsum, ese conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, que fue inscrita en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos, que se le atribuye, algunos se le atribuyen esa frase a Heráclito, otros a Pitágoras, pero convencionalmente se entiende que la hizo inscribir Tales de Mileto. Esta frase de Jung, que fue un estudioso de los arquetipos que están presentes en la psique humana, que compartimos todos esas imágenes primordiales, lo llevó
en su camino, en su investigación, a encontrar en la astrología justamente una clave para entender el mundo interior de la persona. Hay conocimiento psicológico en la astrología, según Carl Gustav Jung. En la siguiente diapositiva vemos esta mirada inquisitiva que el ser humano tiene por naturaleza con relación al cosmos, con relación al movimiento de los astros, a los flujos estelares. El ser humano vio en ello una forma, en aspectos muy básicos, una forma de organizar el tiempo, una forma de darle medida al tiempo. Pero más allá de eso, encontró allí una forma de relacionarse con la divinidad, una expresión de la divinidad misma, ¿sí? Un vehículo para integrarse con lo superior. En los aspectos más básicos de la existencia, el ser humano fue organizando, por ejemplo, desde la antigüedad, los ciclos de la agricultura, ¿sí? Y allí el elemento fundamental fue el astro lunar. La luna con sus ciclos fue estructurando el calendario de la siembra, de la cosecha, y fueron descubriendo la relación que la luna tiene con la naturaleza, con los fluidos de la vida, con las mareas, con las savias de los árboles, y por eso fueron definiendo, fueron encontrando que cada labor, como vemos en esta imagen, la poda, la cosecha, la siembra, ¿sí? La preparación de las medicinas naturales tenían que ver, tenían un ambiente propicio en relación con una fase de la luna. Entonces, desde la antigüedad ya existe esta relación íntima, ¿sí? No solo, vuelvo a decirlo, con el astro como cuerpo y como masa, sino como expresión de una inteligencia que rige la evolución cósmica. Si queremos ir a registros concretos de observaciones de los astros, lo encontramos, por ejemplo, en Mesopotamia, en Babilonia. Hay un registro que se llama la tablilla de Venus de Amisaduqa, que tiene por lo menos 17 siglos antes de Cristo de haber sido ya registrado y sistematizado un sistema astronómico, una observación de astros. Por ejemplo, esta tablilla registra los movimientos de Venus, ¿sí? Las efemérides de Venus. Fijémonos que no era solamente la luna el astro que cautivaba, que creaba este misterio por desentrañar de para qué está allí, gravitando, formando parte de nuestro ciclo vital. Entonces, esto fue organizando otros aspectos, no solo, como digo, la agricultura, sino como en el caso del calendario maya, ¿sí? Acá en las culturas mesoamericanas. El Solkin, que era un calendario de 260 días y que estaba regido justamente por la trayectoria de Venus en el cielo. Esto es como una aplicación de la rueda calendárica maya, donde vemos que esta inteligencia venusina que tiene que ver con la belleza, ¿no? Así lo definieron los griegos, tenía que ver con el amor, con la belleza, con la armonía. Los mayas la integraron a su vida social, a los aspectos de la cultura, a la arquitectura. Es decir, como pregunta lo pongo, lo planteo, ¿será que solamente tomaron observaron los movimientos para establecer ciclos, o será que integraron unos valores de esos astros, o que contienen esos astros, a su propia evolución conscientiva, ¿sí? como individuo y como cultura? Eso es muy interesante preguntárselo y es la clave para entender la relación con los astros. Vemos que en esa época, en el siglo III antes de Cristo, o en el milenio tercero antes de Cristo, milenio segundo y tercero, en el mundo se construyeron, y quizá antes incluso, se construyeron templos en civilizaciones muy avanzadas
que estaban alineados, esos templos, esos lugares ceremoniales sagrados, estaban conscientemente alineados con posiciones estelares. Un caso paradigmático es el complejo de las pirámides de Giza, donde vemos que están perfectamente apuntando y en los mismos ángulos que el cinturón de la constelación de Orión. Y es algo tan especial estudiar esto, porque como nosotros sabemos, la Vía Láctea tiene muchos brazos, ¿no? Y uno de esos brazos representa incluso el río Nilo, emula el paso del Nilo frente a las pirámides como si fuese un brazo de la Vía Láctea frente al cinturón de Orión. Entonces, ¿qué hay de fondo en esto? No era solamente una acción imitativa, sí, de carácter arquitectónico, sino que había un trasfondo cosmológico y místico, que era entender que nuestra esencia o nuestra conciencia viene de las profundidades del centro de la Vía Láctea, viene hacia un aprendizaje en la materia representado por esa estructura piramidal, y luego hace el aprendizaje y retorna con una sabiduría inmortal. Esto es muy hermoso, lo que hay detrás de estas construcciones deliberadamente alineadas, conscientemente alineadas con posiciones estelares. Es lo que vemos también, por ejemplo, en Teotihuacán, con la pirámide del Sol y de la Luna, que si nosotros vemos y hace ángulo atrás con el templo de Quetzalcóatl, ¿sí?, tiene exactamente la misma disposición que el cinturón de Orión. Todo el complejo de Teotihuacán, del Valle de los Dioses, en México, es una réplica de la bóveda celeste. Es decir, hay aquí una belleza conmovedora no solo en la arquitectura, sino en la visión cosmológica, mística y filosófica, para entender que no estamos aislados del universo y que ese movimiento estelar es un espejo del movimiento evolutivo interno que nosotros necesitamos vivir. En esa misma línea de estudio podemos citar a otro lugar fascinante que está en Egipto, en Karnak, el templo de Luxor, el templo dedicado a Amón-Ra, que justamente es la divinidad solar para los egipcios. Este templo, cuyas ruinas, digamos, representan uno de los sitios arqueológicos, lugares ceremoniales más grandes que el planeta tiene, todavía como vestigios de civilizaciones antiguas. Este lugar es muy especial, tiene un momento muy especial del año que es el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, el solsticio de invierno para el Polo Norte, para el hemisferio norte, porque ese día el sol se lo ve como aparece en la imagen, el sol hace el camino central, porque todo el complejo tenía una columna, digamos, una columna vertebral que estaba desde la entrada, ¿sí?, que empezaba con un camino de esfinges, unos guardianes, unas columnas, ¿sí?, procesionales, y el sol va alumbrando ese punto, ese camino central, como si fuese la médula espinal, y llega justo a posarse, ¿sí?, atravesando todo ese camino del centro, justo llega a la sala de las ofrendas y al altar, al sanctorum del sitio ceremonial. Vivenciar quizá una experiencia, aun cuando fuese un sitio ya en ruinas, debe llegar a conmover realmente la conciencia, porque nos damos cuenta de que estuvo el ser humano quizá incluso antes de la edad moderna, mucho más integrado con el cosmos de lo que quizá hoy día la sociedad vive. Y entonces, en esta misma línea de estudio encontramos lugares como sitios ceremoniales como Stonehenge, ¿sí?, que también en esa fecha, el 21 de diciembre o el 21 de marzo, tienen
unas celebraciones, todavía la gente hace celebraciones especiales para ver cómo el sol penetra con sus rayos por un punto específico y se posa sobre el altar de piedra. Vemos que esta relación llevó al ser humano a tener dentro de su cultura un espacio, ¿sí? Una esfera para la mística, para la integración con los misterios, con la divinidad, un camino de autorrealización íntima. Encontramos un poco más adelante en la historia, alrededor del siglo V, en Egipto. Egipto fue conquistado por los persas, y entonces toda esa sabiduría caldea, mesopotámica, se fusionó con los conocimientos astronómicos y astrológicos de Egipto, que de por sí ya los tenía, y se fue estructurando el sistema astrológico con unas bases más fundamentadas, ¿no? en la ciencia. Y aquí vemos en este techo, el techo de la entrada del templo dedicado a la diosa Hathor en Déndera. La diosa Hathor en Egipto era como si dijéramos Venus, era la diosa del amor, Hathor. Y vemos en este techo de la entrada de este templo ya toda la bóveda celeste con sus simbolismos. Si esto es un planisferio, de hecho en la segunda imagen ya está como más claro, ¿no? Clarificado los elementos para el estudio astrológico, sobre todo para aquel estudio astrológico dirigido al autoconocimiento, que es lo que nosotros queremos enfocar. Vemos aquí los 4 elementos representados en esas mujeres, en esos cuadrantes. Vemos ya adentro las 12 constelaciones, vemos allí a Leo, vemos a Escorpio, vemos a Capricornio, a Sagitario, vemos ya esas constelaciones ubicadas, las estrellas fijas de la bóveda celeste. Vemos ya unos planetas rigiendo ese orden cósmico. Tenemos también el gran aporte que se hizo en Grecia, porque la escuela pitagórica, los filósofos griegos clásicos aportaron una visión filosófica, cosmológica, para entender las esferas, las muchas esferas en que se desenvuelve la vida, ya que Platón, por ejemplo, en el Timeo, recogiendo las enseñanzas de su maestro, escribió sobre los movimientos de los astros, los movimientos de las constelaciones, y una esfera, ¿sí?, espiritual más allá de todo movimiento y más allá de toda expresión física. Era la esfera espiritual de las ideas, el mundo platónico de las ideas, ¿sí?, de la cual surge la psique, de la cual viene la psique, que era el término griego para el alma. Bien, allí hay aportes de la escuela pitagórica, que estudió muchísimo el cosmos. Tenemos que recordar obligadamente que Pitágoras fue aquel maestro que bajo ciertas prácticas meditativas, contemplativas, de purificación del verbo, por ejemplo, llevaba a sus discípulos, hombres y mujeres, a escuchar la armonía cósmica, la gran sinfonía cósmica, lo que llamó él la música de las esferas, ¿bien? Que era un misterio que luego se recogió en escuelas, como la escuela mística de Eleusis. Vamos entonces hasta aquí como a ir definiendo cuál fue el resultado de hasta ese momento histórico que se tenía como elementos de estudio astrológico. Bueno, vemos en esta imagen sobre las constelaciones en la eclíptica, que es esta línea imaginaria de la bóveda celeste, por la cual en apariencia el Sol va haciendo un recorrido o un viaje. No es que el Sol lo haga, sino que como nosotros, el planeta Tierra, gira alrededor del Sol, cuando en las distintas posiciones que nuestro planeta va, en el que va ubicándose, si se traza una línea, ¿sí?, hacia la frontera de la eclíptica, encontramos que ahí apunta hacia una
casa zodiacal, hacia una constelación. Entonces, es como pensar o como ver o definir que el Sol va haciendo un recorrido. Entonces ya aquí están presentes, por ejemplo, en este gráfico, los 7 planetas principales que son considerados la base de la evolución cósmica y que se usan en la astrología para entender esas 7 grandes influencias que hay en la vida y que también por eso estructuran las 7 etapas de la vida, que es de lo que hablaremos el día viernes. Avancemos un poquito también en esta historia, vamos a ir aportando antecedentes. Es importante mencionar la figura de Ptolomeo, porque este sabio, a quien se le encargó en Alejandría, ¿sí?, escribir textos sobre la ciencia astrológica, ¿sí?, dejó grandes conocimientos que persistieron en la Edad Media, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ahí en la imagen después a Guido Bonatti, que fueron haciendo aportes un poco velados, porque ya la historia en Europa determinó que surgieran ciertas persecuciones, ¿no?, que ciertos conocimientos se consideraran heréticos. Sin embargo, se mantuvo este conocimiento y de hecho fueron grandes personajes haciéndole más aportes. Por eso tenemos ahí la figura de Teofastro Bombastro Aureola Paracelso, el gran médico, padre de la medicina moderna. Ahí lo vemos con sus experimentos con las plantas. Paracelso llegó a descubrir, a determinar y a intuir que las propias plantas, y de hecho toda expresión de vida en la naturaleza, tiene una esencia mercuriana, jupiteriana, saturniana, ¿sí?, lunar o solar. Porque son rayos que rigen la evolución cósmica. Entonces también, hasta incluso las plantas tienen una cierta naturaleza íntima en su evolución. Descubrió eso, esto está perfectamente detallado en libros como Las plantas sagradas de Paracelso. Está la imagen de Giordano Bruno, que bueno, terminó bastante mal justamente por ir más allá de la materialidad para descubrir en los astros aspectos espirituales. Hay una frase aquí que nos resulta muy interesante de Johannes Kepler. Nosotros sabemos que pasó a la historia como un excelentísimo astrónomo, matemático, científico, pero quizá no se dice que Johannes Kepler era astrólogo también. Y esta frase define su interés. Él dice: la naturaleza nos dio la astrología como ciencia adjunta y aliada de la astronomía. Johannes Kepler, así como Galileo Galilei, eran astrónomos de ciertas familias o casas reales. Por ejemplo, Johannes Kepler fue el astrólogo de cabecera, ¿sí?, de la casa de Habsburgo, de Austria, una de las familias reales con más influencia en Europa hasta el Renacimiento. Así como Galileo trabajó para los Medici, la famosa familia Medici, que eran mecenas de grandes artistas. Aquí podemos ir cerrando con lo que aportó justamente toda la historia que habíamos visto hasta Grecia, el inicio de la era cristiana, el medioevo, el Renacimiento, fueron incluyéndose aportes sobre esta teoría de los 4 humores de Paracelso, pero ya se estableció más firmemente la visión de que el hombre es un microcosmos también a nivel astrológico, que esas constelaciones de hecho están secuenciadas en el propio cuerpo humano, ¿no? Por eso lo vemos aquí en esta imagen de las constelaciones rigiendo partes del cuerpo humano, estando en una relación íntima de que gravitan en ciertos lugares de la propia estructura anatómica. Y finalmente, para cerrar la parte de los antecedentes históricos, del contexto, traemos
los aportes que hicieron figuras geniales como Elena Blavatsky, la fundadora de la Sociedad Teosófica, responsable de traer muchos conocimientos orientales a la palestra, digamos, de la filosofía o de la sabiduría occidental. Poner en palabras de Occidente grandes conocimientos místicos de Oriente. Esa fue la gran misión de Elena Blavatsky. Y también, como habíamos dicho, de Carl Gustav Jung, que estudió los arquetipos, los modelos universales que hay en la psique humana y que son necesarios comprenderlos. Él justamente aprendió de la astrología, aprendió de las casas zodiacales, de las características zodiacales, a tener con ello un panorama mucho más amplio para comprender la psique de sus pacientes y para establecer las teorías que trabajó, principalmente sobre el inconsciente colectivo y la teoría de los arquetipos. Bien, hasta aquí entonces, en esta primera parte, estudiamos el contexto histórico. Vamos entonces ahora a empezar el aprendizaje sobre cada signo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué aprendizaje nos toca desarrollar en cada signo zodiacal? Para entender esto, vamos a empezar con esta frase de Paracelso justamente, que dice que el ser humano, así como recibe de la tierra su alimento para el cuerpo, recibe también asimismo de las estrellas su alimento para el alma. ¿A qué se refiere Paracelso con esto? Vamos a poner primero un ejemplo, ¿no? Este gráfico sobre la luz solar que pasa por el prisma y que se descompone en 7 colores, los 7 colores del arco iris. Esto nos permite entender que siempre hay un principio, una manifestación primigenia, que luego, cuando se va desdoblando en su paso por el prisma de las dimensiones, va manifestándose en 7, ¿sí? en siete rayos en este caso, en 7 colores, como el sonido. El sonido es una corriente, ¿verdad? Es una corriente vibratoria que puede ser capturada o puede ser manifestada en 7 también, en 7 notas musicales que tienen algunas sus bemoles o sus sostenidos, como se quiera ver, pero la corriente del sonido también se manifiesta en 7. Entonces, ¿de dónde surge esta ley que es fundamental para entender el estudio de los astros? Aquí hacemos referencia a esta frase del maestro Samael Aun Weor de su libro El curso zodiacal, donde dice que todas las facultades mentales, emotivas, psíquicas y espirituales son influidas por las causas dimanentes de las jerarquías de los genios planetarios. Es decir, de esos astros que forman parte de nuestro sistema solar, emanan unas causas, ¿sí?, que tienen relación con nuestras facultades interiores y que hay allí unos genios planetarios que necesitamos estudiar. ¿Cuál es el complemento a esta ley del 7 que permite organizar la manifestación primigenia de la luz o de la expresión primigenia de la divinidad? También hay que estudiar la ley del 4. Por ejemplo, en este cuadro, en este estudio de Cornelio Agripa, es muy interesante descubrir cómo parte desde la tradición hebraica, parte de un estudio de que en hebreo el nombre de la divinidad tiene 4 letras. Y de ahí él va desdoblando 4 letras del nombre, 4 puntos cardinales, 4 elementos de la naturaleza, 4 animales bíblicos, en este caso de la literatura sagrada del cristianismo. Aparecen 4 animales que están muy cerca del trono de la divinidad. Vamos a estudiar, de hecho, ese pasaje para con esos elementos entender cómo esto constituye una casa zodiacal y unas características zodiacales.
Este es un extracto del texto del Apocalipsis de Juan. Dice, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Hay 7 espíritus de Dios? Claro, la divinidad como expresión primigenia se desdobla en 7. ¿Sí? Vamos a estudiar en astrología qué sería eso. Y delante del trono, dice, había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y en medio y alrededor del trono 4 seres vivientes. Y el primer animal era semejante a un león, el elemento fuego. Y el segundo animal semejante a un becerro, el elemento tierra. El tercer animal tenía la cara como de un hombre, el elemento agua, lo mismo que la esfinge. La esfinge tenía el rostro humano, representando el agua, tenía alas, tenía las patas del becerro, las garras del león, los 4 elementos, ¿no? Y el cuarto animal semejante a un águila volando, el elemento agua. Aquí en esta imagen ilustrativa vemos la fuerza primigenia de la divinidad expresándose en 7 rayos, en 7 espíritus, en 7 genios siderales, en 7 inteligencias que organizan el cosmos, y en la base, en una estructura de 4 elementos, de lo que está compuesta toda la creación, incluyendo el cuerpo humano. Entonces, con estos elementos, nosotros vamos a hacer el estudio en este ciclo de conferencias. En esta imagen vamos a referirnos siempre a los 4 elementos de la naturaleza, al fuego, al agua, al aire y a la tierra, y a 7 inteligencias cósmicas principales. Se consideran más, ¿sí?, como auxiliares, etc. Pero estas son las 7 principales, donde vemos al Sol, a Venus, a Saturno, a Mercurio, a Júpiter, a Marte y a la Luna. Esas serían esas 7 llamas que aparecen simbólicamente en este pasaje alegórico que leímos hace un momento. Y de hecho vamos como a tener ciertas palabras claves para entender, siempre que nos refiramos al fuego, por ejemplo, estaremos relacionándolo con la vitalidad, los elementos de fuego, por ejemplo. La vitalidad, con la energía, con la pasión. Siempre que nos refiramos a la tierra, cuando hablemos de elementos, de signos de tierra, estaremos hablando sobre estabilidad, porque la tierra es eso. Estaremos hablando sobre seguridad y sobre practicidad, ¿sí?, sobre pragmatismo, practicidad. Eso es la tierra. Y vamos a ver que los signos de tierra tienen esas cualidades. Siempre que hablemos de aire, estaremos hablando de movimiento de tipo intelectual, mental, a comunicación. ¿Sí? Esto es aire puro. Cuando hablemos de los signos de agua, estaremos constantemente aludiendo a los sentimientos, que es el agua, a las emociones, a la sensibilidad propia del agua, y también al misterio, porque el agua es como un elemento que encierra misterios, ¿sí? La profundidad del mar, el misterio. Entonces, esto con respecto a los elementos, y con respecto a los planetas también estaremos aludiendo a una palabra clave. En el caso del Sol, a la identidad, al soy, ¿sí? En el caso de la Luna, al sentir. En el caso de Mercurio, estaremos aludiendo al pensamiento, al intelecto mercuriano. En el caso de Venus, estaremos hablando del amor, siempre, ¿no? Porque Venus se relaciona con ese valor que es la fuerza más grande del universo. Cuando hablemos de Marte, estaremos siempre relacionándolo con la acción, ¿sí? Cuando hablemos de Júpiter, sobre la expansión jupiteriana. Cuando hablemos de Saturno, sobre la estructura, sobre construir estructuras, que es muy propio de la influencia saturniana en un signo. Cuando hablemos de Urano, estaremos hablando de evolución y también de revolución, ¿sí? De Neptuno estaremos hablando de misterio, de sueño, de lo onírico, ¿sí? De lo imaginativo onírico.
Y cuando hablemos de Plutón estaremos hablando de transformación, ¿sí? Bien, estamos entonces ya ingresando al estudio de los 3 signos de fuego. ¿Me permiten un momento? Perfecto. Bien, vamos entonces a estudiar los 3 signos que están regidos por el fuego, que son Aries, Leo y Sagitario, cuyo elemento es el fuego. Empezamos con Aries. Los nativos de Aries son las personas nacidas desde el 21 de marzo al 19 de abril. Es un signo de elemento fuego. ¿Bien? El planeta que lo rige es Marte. Marte era el dios de la guerra, es lo mismo que Ares para los griegos, ¿no? El dios de la guerra. La inteligencia que rige Marte, el genio sideral, digamos, es Samael. Y Samael tiene esta denominación, aunque pudiera cambiar en otros sistemas de estudio sobre los genios siderales, pero en nuestra terminología que estudiamos dentro de los estudios gnósticos es Samael, el regente de Marte. Y la palabra clave es acción. Veamos entonces. Si un ariano, un nativo de Aries, es una persona que tiene al fuego como hábitat, ¿sí? Su elemento es el fuego, quiere decir que esas personas son muy enérgicas, tienen energía para el derroche prácticamente, tienen muchísima energía, mucha vitalidad, ¿sí? Y son personas que necesitan emplear esa enorme vitalidad que tienen, esa gran profusión de energía que tienen. Lo necesitan y son de hecho muy dinámicos. Ahora, ¿qué los mueve a ese uso del fuego, a ese uso de esa gran vitalidad? Nada menos que la fuerza de Marte. Marte, como decíamos, era el dios romano de la guerra, como Ares en Grecia, y entonces quiere decir que Aries tiene dentro de sí una inmensa voluntad, un inmenso coraje para enfrentarse a las cosas, ¿sí? Eso le da, como vemos en el gráfico, muy bien planteado por Jofra Bosschaert, que fue un pintor de Países Bajos, nacido en Rotterdam, que murió en Francia, que vivió en la segunda mitad del siglo anterior, magnífico pintor, pintó las 12 láminas del zodiaco que vamos a estudiar, las pintó él. Como ubicado Jofra aquí, la naturaleza del ariano es guerrera, ¿sí? Es un soldado, es un guerrero dispuesto a la batalla siempre. Como el fuego lo mueve, puede ser que si no controlase suficientemente esa enorme voluntad que le da Marte y esa enorme energía que le da el fuego, pudiera llegar a ser un guerrero demasiado temerario, ¿sí? Demasiado impaciente, demasiado fuera de una medida de su energía. Entonces, si la controla, si la sabe ubicar, si utiliza positivamente la influencia marciana que tiene el ariano, entonces va a ser una persona muy emprendedora, capaz de embarcarse en grandes desafíos, en grandes proyectos y empresas y llevarlas a buen término, porque tiene el poder, como se ve allí, ¿no?, de romper una barrera por la fuerza marciana que tiene, de hacerlo sin temor, porque justamente el guerrero es así, la naturaleza marciana es así, sin miedo, y de abrir esa puerta de algo no descubierto o un camino no transitado. Y en ese sentido es que a veces se acusa
a los arianos de lanzarse a ciertas conquistas, ¿sí?, sin prever, sin planificar, y como de manera temeraria, ¿no?, como alocada. Pero la naturaleza del ariano es abrir ese camino, lanzarse a la conquista de algo. Esa también es una palabra para entender, una palabra clave para entender al nativo de Aries, para entender sobre qué está trabajando. Que el nativo de Aries tiene una necesidad de conquistar. Por eso Carlomagno, el emperador de que unificó prácticamente, que integró a toda Europa en el siglo VIII, que integró en el imperio germano-romano, y que fue declarado por el Papa León III como emperador de ese Sacro Imperio, que incluía a Roma y por ende incluía al Vaticano. Ese Carlomagno conquistador, ¿sí?, guerrero, porque estaba en las batallas, de hecho iba a esas fronteras peligrosas, ¿sí?, para hacerse cargo del arte que tienen los arianos, que es el arte de la guerra. ¿Y por qué es su arte? Porque tienen esa capacidad de superar el miedo y de avanzar en una línea bien definida hacia adelante. Por eso esta imagen del carnero, que tiene estos cuernos que se le enroscan a los costados, da a entender que el ariano no mira tanto hacia las variables de una situación, ¿sí?, porque tiene estos cuernos aquí que le reducen un poco el campo visual. Pero eso hace, ¿sí?, que vayan hacia adelante. Esa es la naturaleza ariana. ¿Qué debe trabajar, ¿sí?, en su lado oscuro, digamos así? Aquello que está en inconsciencia, que todavía no se ha vuelto consciente en el ariano. ¿Qué debe trabajar? Justamente que no se le polaricen de manera negativa, ¿no?, ni el fuego ni la voluntad marciana. Si así fuera que esto se le sale de control y que se vuelve muy impulsivo, que se le desborda el fuego y se le desborda la fuerza y la voluntad marciana de la guerra, si así fuera, entonces el nativo de Aries va a tener muchos problemas con dominar la ira. Y va a volverse ese su gran falencia, su debilidad. Tener de pronto se verá, si no controla esos dos aspectos, si no los ubica en su polaridad positiva, se verá de pronto envuelto siempre en peleas, con una disposición pendenciera, demasiado competitiva con respecto a los demás, enfrentándose en competencia a los demás. Pudiera verse así. Ese sería el lado oscuro, la parte negativa, si se deja polarizar negativamente tanto el fuego como la fuerza de Samael. Y también, como tiene esta gran capacidad energética de líder que tiene Aries, si la vida lo ubica en esas posiciones de liderazgo, si no controla el fuego y no controla la fuerza marciana, puede volverse un líder violento, un líder tiránico sobre todo, ¿sí?, tiránico, con aspectos de soberbia. Por ejemplo, Adolf Hitler fue ariano y en su aspecto pues más radical de su negatividad lo vemos emprendiendo estas batallas irracionales absolutamente, ¿sí?, y que finalmente llevaron a la desgracia no solo a su proyecto, sino a la vida de toda Europa. Entonces, allí está el trabajo de Aries. Ubicar el fuego como vitalidad, como fuerza, como energía, ubicarlo en las conquistas de aquellos objetivos nobles que la vida tiene. Así como Santa Teresa, por ejemplo, que no la detenía nada. En su casa le negaron que ingrese, que no podía ir todavía a una congregación donde ella quería estar
en una orden X, y ella se fue de su casa, ¿sí? Rompió esa muralla, y luego no paró, ¿sí? Por muchos lugares estuvo todo el tiempo siempre creando nuevas órdenes, abriendo caminos, ¿no? Eso como muy propio de Aries, de no tener miedo a eso, de enfrentarse con su naturaleza guerrera. Hay mucho de positivo en eso, si se lo sabe usar, o mucho de negativo, como el aspecto que decíamos de volverse de pronto pendenciero o tiránico. Entonces, cuidar, medir esta voluntad, esta fuerza, esta vitalidad, medirla incluso en el aspecto del hogar, de la pareja, para que no sea ello un campo de batalla. Bien, avanzamos con Leo. Leo, los nativos de Leo serían los nacidos desde el 23 de julio al 22 de agosto. Un signo de fuego, regido por el Sol, es decir, en la terminología gnóstica por Michael, el rey del Sol. Y su palabra clave es vida. Como vemos en la imagen, el cuadro de Jofra, vemos a un león erguido, rugiendo, y vemos al Sol en su plexo. En el cuerpo humano tiene una ramificación nerviosa, unos dos dedos por encima del ombligo, que se llama el plexo solar, ¿sí? Y esto está en relación también con ese corazón que aparece en la imagen. Esa es una característica incluso anatómica de Leo, porque Leo rige rige el corazón, que es el sol de nuestro sistema solar en el cuerpo, ¿no? De nuestro sistema corpóreo. El corazón es nuestro sol interior. Y el corazón es aquel espacio de la intuición, del sentir, del pálpito, de la premonición. Por eso el sol da en Leo una naturaleza muy intuitiva, tanto a los hombres como a las mujeres nativos de este signo. Y esa intuición es como una especie de visión profunda, ¿sí? que lo da sin necesidad, o que la tiene el nativo de ese signo, sin necesidad de pensar tanto, porque el intelecto, ¿sí? llega a sus conclusiones con mucha información. Pero la intuición llega a capturar verdades, ¿sí? sin necesidad de razonar. No quiere decir con esto que estemos diciendo que las personas de Leo no usen el razonamiento. Más bien decimos que una cualidad que podrían desarrollar los nativos de este signo es que como los rige en el corazón, y el corazón es el órgano de la intuición, pueden tener allí una gran capacidad de desarrollo de conocimiento intuitivo. Eso da Michael, eso da el sol. Pero el sol, así como lo vemos en la naturaleza, que alumbra todo, sale para todos, Michael representa o trabaja con el rayo de la generosidad, del altruismo, ¿sí? de la magnanimidad, de la nobleza que hace que uno esté dispuesto a servir, o que uno esté dispuesto a dar, a compartir. Entonces, las personas nativas de este signo suelen ser personas muy generosas, muy desprendidas, muy generosas, muy caritativas con lo que tengan para dar, ¿sí? Porque Michael tiene una ley, que es dar, siempre compartir. No quiere decir que no haya que tener una mirada previsoria sobre la vida y guardar y reservar, pero la naturaleza leonina que le da Michael es siempre dar, siempre compartir, y compartir de manera abundante, como lo dictamina el corazón. Y entonces, ¿qué tiene allí que trabajar con estos dos elementos? Fijémonos que es una persona muy vital, el nativo de Leo es muy vital porque es un signo de fuego, es muy vital, es bastante alegre, podría decirse,
en algunos quizá no se exprese de una manera tan evidente, pero es un signo optimista. Tienen una naturaleza alegre, optimista y luminosa en el sentido de la vitalidad que tienen. Y el fuego, y les da el fuego eso, y se las da Michael también, porque el sol es un astro que trae luz. Entonces, esa luz que está llamado a dar el nativo de Leo, la cuestión es, el asunto es que no lo convierta en brillo, sino verdaderamente en luz. No es lo mismo alumbrar algo que solamente brillar, ¿no? Porque ese brillo engañoso puede llevar justamente al desarrollo del lado oscuro, de la parte negativa de Leo cuando no maneja bien el atributo de Michael, ¿no? ¿Qué sería no manejarlo bien? Sentirse como en el centro, ¿no? Porque el Sol es el centro. Alrededor del Sol gravitan todos los demás planetas. Entonces, como sentirse en el centro y darle demasiada relevancia, ¿sí? Si no está atento, si no se maneja de manera conscientiva los atributos de Michael, podría el nativo de Leo darle excesiva importancia o excesiva relevancia, o incluso ponderar en demasía las cualidades o capacidades que tenga la persona. Y de pronto caer como como en fascinarse con su propio brillo, porque son personas, hombres y mujeres nativos de Leo, que tienen capacidades, grandes capacidades también, ya sea a nivel artístico o intelectual. Por eso vemos allí la figura de este personaje mitológico que maneja el arpa, ¿no? Que encantaba a los animales, a las plantas. Este personaje que rescató, o sea, que sacó, incluso entró al mundo al mundo de Hades, al mundo de los muertos, y conquistó al mismo regente de los infiernos para liberar a su esposa, ¿no? Del mundo de los muertos. Esto revela una capacidad que hay en Leo, una cierta capacidad incipiente al menos, de persuadir, un arte de persuadir. Y por eso, en el caso de Leo, también tienen una disposición de liderazgo, como lo tiene Aries y como lo tienen otros varios signos, pero es un liderazgo que lo ejerce de una manera más persuasiva, más carismática, ¿sí? Como el caso de algunos presidentes famosos de la historia, ¿no? Por ejemplo, Barack Obama, nativo de Leo, fue un presidente que reunió, al menos a nivel de expectativas, y unificó muchas vertientes y muchos pareceres y muchas visiones sociales. Las unificó con un cierto carisma y contenido en las cualidades de Leo. Esta capacidad de persuadir con la palabra, de convencer. Con la lira de Orfeo, ¿no? Que es el personaje que aparece aquí en el cuadro de Jofra. Pero vemos también allí en Leo, vemos a Heracles, a Hércules, enfrentándose al león de Nemea, ¿sí? Este es un aspecto muy importante de este signo, porque se dice que Leo, el nativo de Leo, la persona nativa de este signo, sufre mucho en estas luchas consigo mismo, en estas luchas con sus debilidades morales, con sus defectos. Sufre mucho el nativo de Leo cuando no logra con la comprensión suficiente o la voluntad suficiente superar una debilidad moral, a nivel moral. Entonces está en esta lucha, que es como se ve en el cuadro de Hércules, cuerpo a cuerpo, tratando de asfixiar al león de Nemea, porque era un animal cuya piel no se podía perforar ni con flechas ni con ningún objeto. Entonces, la única manera de vencerlo era abrazándolo, enfrentándose y cortándole la respiración, asfixiándolo. Y luego vemos que Hércules, que es como también un arquetipo de la figura leonina, Hércules se reviste con esa piel de león de Nemea y sigue haciendo su trabajo. Esto implica también
esta disposición leonina a tener una lucha grande, sobre todo consigo mismo, ¿sí? Porque está tratando de entender ese oro del cual se habla en Leo, del sol, que el metal del sol es el oro, ese oro que se entiende que tiene dentro, está tratando de encontrarlo. Y justamente para cumplirle la ley a Michael, que es encontrar ese tesoro para poder compartirlo como luz. Si así no fuera, si esa vitalidad que le da el sol, que le da, perdón, el fuego, o esas cualidades generosas, magnánimas, que le da Michael, si no lo pudiera manejar correctamente, se vería entonces en un cuadro de su defecto más peligroso de desarrollar, si es que no maneja bien esos aspectos, que es el orgullo leonino, que tiende pues a ciertas características de soberbia, de no sentirse, de que cuando no se siente completamente aceptado o bienvenido en algo, mantiene a veces distancias muy, muy impropias de su cualidad, que es compartir y alumbrar. Entonces, el orgullo leonino es un gran peligro que se desarrolla por manejar incorrectamente la energía de Michael o del mismo fuego que es su signo. Bien, avanzamos a Sagitario. Sagitario sería la casa zodiacal bajo la cual nacen los que desde el 23 de noviembre hasta el 21 de diciembre tienen su natalicio. Entonces, aquí en Sagitario se cumple el ciclo del fuego y vemos al planeta Júpiter entrar, ¿sí?, en la naturaleza foática, en el fuego. El regente de Júpiter es Achariel y la palabra clave, en este caso en Sagitario, es la benevolencia. Por eso ustedes encontrarán que una persona nativa de Sagitario puede enojarse por una falla de alguien contra él. Puede enojarse, por supuesto que sí, y puede tener esa tendencia también, porque el fuego también se puede convertir, como decíamos, en cólera, o en soberbia, o en orgullo. Pero el nativo de Sagitario perdona con mucha facilidad, pero no perdona sin sentido, sin fundamento. Perdona porque comprende la situación. Y allí está el gran poder sagitariano de abarcar, de siempre abarcar con la comprensión, con su mirada hacia lo inmenso, ¿sí? Por eso vemos aquí al centauro subiendo a esta roca y lanzando esta flecha luminosa que se la prende Júpiter, el padre de los dioses, en el panteón grecorromano. Se le pone esta llama en su flecha y el centauro la manda hacia el infinito, hacia el cosmos, hacia lo expansivo, ¿sí?, hacia algo que abarque absolutamente todo. Por eso la naturaleza sagitariana es viajar hacia lo desconocido, la aventura del conocimiento siempre en movimiento. Son personas a las cuales les gusta mucho viajar, explorar, descubrir. No importa si en el viaje hay contratiempos, en algunos momentos se pase mal, pero la aventura que necesita Sagitario es la aventura del conocimiento. Por eso, es muy interesante, en estos estudios encontré un símil con el personaje de Indiana Jones. De hecho, el director de esa película es nativo de Sagitario, por eso quizá él se reflejó a sí mismo en el personaje. Steven Spielberg es nativo de Sagitario y se analiza que el arquetipo del personaje de Indiana Jones, que es un arqueólogo, es decir, alguien que estudia para entender, para comprender profundamente algo, una civilización, porque la visión sagitariana es abarcarnos a todos en su capacidad filosófica de comprender las cosas. Decía, Indiana Jones el Dr. Jones es un catedrático, pero él no está en el escritorio, en la oficina.
él no tiene allí su hábitat es irse, incluso como vemos en las películas de él, ¿no? Incluso solo, ¿sí? A la aventura, aunque haya enormes peligros, pero el coraje que tiene Sagitario, ese valor que tiene muy parecido al ariano, ¿sí? Tiene un enorme coraje, una entereza, una tenacidad para ir a ese descubrimiento que le permita lo que su naturaleza le pide, que es abarcar lo inmenso. Por eso Júpiter, como planeta físico del sistema solar, es el más grande de todos. Y de hecho Júpiter podría contener en sus dimensiones prácticamente a todo el sistema solar, a todos los planetas del sistema solar, porque es enorme. Por eso los nativos de Sagitario buscan lo inmenso, los inmensos bosques, la inmensidad del mar, algo que sea el reflejo de su capacidad natural de abarcarlo todo de manera filosófica. Algo muy interesante que he escuchado con respecto a los signos de fuego es que, por ejemplo, el ariano con su fuego abre camino, ¿sí? Enciende las antorchas y sale a la batalla. El Leo utiliza ese fuego para iluminar, ¿sí? Para irradiar luz, lo convierte en una masa luminosa, como el sol. Y el sagitariano tiene esa capacidad de alumbrar, de abarcar con ese conocimiento que tiene filosófico, de darle explicación a por qué salimos, a por qué vivimos, hacia dónde podríamos llegar si analizáramos esto, si analizáramos el cosmos, si analizáramos la vida. Entonces son personas para nada estáticas, les gusta moverse hacia el conocimiento, explorar, indagar, descubrir. Pero asimismo, esta naturaleza del fuego, que le da el fuego, de vitalidad, de vivacidad, de energía, en Sagitario se ve combinada, también en Leo se ve eso, se ve combinada con una parte animal, ¿no? Con una parte instintiva. Y entonces en esa vida aventurera del Sagitario pudiera llegar a no controlar esa vitalidad y a caer de pronto en ciertos vicios, o más bien, digamos, en ciertos excesos. Entonces, y muchos nativos de Sagitario que tal vez no llevan no tienen ciertos límites y control del fuego y de su naturaleza jupiteriana, y tal vez entonces son muy proclives a los excesos con las comidas o con el alcohol o con algo de la pasión, ¿sí? Por eso la naturaleza animal, que decíamos también está muy presente en Leo, esa naturaleza instintiva, a veces muy pasional, está bastante presente en Sagitario. Es un signo también que puede llegar a ser bastante pasional, incluyendo en ese sentido los aspectos sexuales. Todos los signos pueden, mejor dicho, todos los signos pueden manifestar diferentes facetas de pasiones, de apasionamientos en el aspecto sexual, de determinadas fascinaciones, pero en Sagitario eso es un aspecto muy a tener en cuenta para el trabajo sobre sí mismo, de controlar, de poner allí sí, de no ser tan expansivo, tan desmedido en el aspecto de ese fuego que le enciende Júpiter, ¿sí? Para tener un mayor dominio, un mayor control de esos aspectos instintivos o pasionales. En Sagitario nosotros tenemos también, y Sachariel tiene que ver con la justicia, y la justicia es ser ecuánime, ser equitativo, ser magnánimo, ser noble, para poder darle a cada quien su espacio, su lugar. Y eso tiene Sagitario, son grandes líderes que tienen ese sentido del equilibrio, de que le importe cada ser humano que está a su alrededor, darle su espacio, darle su importancia,
y llevarlos hacia ese sentido profundo que ellos buscan en las estrellas, en el universo. Entonces, aquí vamos completando. Y aquí vemos en la imagen algo también muy propio, para ir cerrando, algo muy propio de este signo. Cualquier persona que tenga relación cercana, familiar, conyugal, etcétera, con una persona de Sagitario, se habrá dado cuenta, como vemos en el cuadro de Jofra, que disfrutan mucho de los espacios naturales, como se ve aquí estas plantas, este unicornio, que representa también ese aspecto mágico de la naturaleza. Tienen mucho magnetismo los Sagitarios, mucho poder mágico también entre sus cualidades psicológicas, y vemos este espacio natural tan lleno de vida, la vida natural, la integración con las inteligencias de la naturaleza, porque aquí aparecen como unos seres elementales, como unas hadas, así como unas sílfides, como seres, esto les llaman, bueno, sí, hadas sería, ¿no?, el término mitológico, pero estas inteligencias de la vida llaman mucho al Sagitario, se integra mucho con eso, ¿sí? Y descubre su cualidad de mago, su cualidad de teurgo, de alguien que tiene capacidades para manejar esas fuerzas naturales. Eso sí es que, como digo, controla esa naturaleza demasiado expansiva, aventurera que tiene. Si es frugal con sus deseos, si es medido, va descubriendo hacia dónde dirigir ese fuego, hacia dónde dirigir ese gran poder jupiteriano. Recordemos que, como dije, Júpiter es el padre de todos los dioses en el panteón grecorromano. Entonces, si ese gran poder lo dirige verdaderamente hacia la búsqueda filosófica, hacia ayudar a su entorno a descubrir el sentido profundo de la existencia, entonces Júpiter es una casa, es un lugar para hacer grandísimos y profundos aprendizajes. No va a renunciar nunca, por supuesto, ni aun cuando de pronto ya se establecen en un hogar, en una relación, en una profesión, no renuncian nunca a ese espíritu de descubrimiento aventurero que tienen. La gran tarea es poder también disciplinar esas ansias, esos ímpetus expansivos. Bien, entonces llegamos al final del estudio de esta noche, completando el esquema de los signos de fuego. Pues de mi parte, les agradezco inmensamente la atención hasta este momento. Si hay tiempo para responder preguntas, de mi parte, con mucho gusto. Bueno, David, muchísimas gracias por impartirnos todos estos conocimientos, toda esta sabiduría. Claro que sí, es importante lo que hemos aprendido el día de hoy, el aprendizaje que se ha hecho, ya que los nativos de estos signos ya pueden comenzar a autoconocerse y sobre todo trabajar en aquellos aspectos, se puede decir negativos, ¿no? Para poder mejorar en toda su vida, para poder mejorar en sus eventos, para mejorar en su vida diaria. Entonces, qué importante es conocer esto, ¿no? Y algo que me llamaba la atención también es que esta ciencia se ha venido practicando desde muchísimos tiempos atrás, ¿no? Muchos sabios han venido estudiando esto y nos han legado esto para que nosotros hagamos uso de eso y podamos mejorar en nuestra vida, ¿no? Qué importante eso. David, te cuento que tenemos personas que nos están visualizando de distintas partes del país. Por ejemplo, nos han escrito desde La Troncal, desde Guayaquil, desde muchas partes del país, pero también a nivel internacional. Entonces, qué bonito que las personas estén de distintos lugares, estén con nosotros, estén escuchando estos conocimientos. Nos dicen también que nos han escrito desde Ambato, desde Cuenca, desde Riobamba, Zamora, Orellana, El Coca. Qué bonito, ¿no? ¿Verdad? Que podamos, a través de esta plataforma digital, poder comunicarnos con todas estas personas de distintos rincones de nuestro país y aún a nivel internacional, ¿no?
que estos conocimientos se puedan impartir. A través de nuestro chat en vivo, pues hay personas que nos han hecho algunas preguntas, entonces queremos, si tienes la amabilidad también, pues de contestar y despejar estas dudas de aquellas personas. Nos escriben una persona desde Babahoyo, ¿qué es la gnosis? Y de pronto si nos puedas decir un poquito acerca de lo que es la gnosis para que las personas que nos escuchan pues puedan tener esta claridad. Bueno, el término gnosis la raíz es griega. Los griegos utilizaron diferentes términos para clasificar el conocimiento, ¿sí? El conocimiento científico, el conocimiento técnico, el conocimiento legal. Al tipo de conocimiento que era sobre los misterios, el conocimiento mistérico, el conocimiento revelado de manera intuitiva, en estados meditativos, por ejemplo, a ese conocimiento intuitivo, los griegos le llamaron gnosis. Gnocere, el conocimiento intuitivo, el conocimiento al cual se accede cuando la conciencia está activa. ¿Sí? Entonces, cuando estudiamos gnosis, lo que estamos estudiando es conocimiento sobre los misterios de la vida, conocimientos que quizás no pertenecen a la ciencia oficial, pero que encarnan o entrañan una inmensa sabiduría. David, a otra persona nos pregunta, no sé si te recuerdas que al principio nos hablabas de que muchas culturas tomaron como referente esta constelación de Orión para representarlo acá en este plano, ¿verdad? Nos pregunta una persona, ¿por qué Orión? ¿Qué misterio hay allí? Bueno, quizás parte de la propia mitología egipcia. Lo que pasa es que en Egipto, en la cosmovisión egipcia, el faraón, el alma particular del faraón, venía de Orión. O sea, ese ser, digamos, como especial, que iba a tener el destino de la evolución material, moral, de una sociedad. Se decía que el alma del faraón venía directamente de Orión, de esa constelación, ¿sí? Que está fija ahí en la bóveda celeste. Y por eso, digamos, las pirámides tenían una cámara funeraria, ¿no? donde los ponían a ellos, para que se trace una línea recta el camino de retorno del alma del faraón. Y como nosotros, bueno, hay mucho conocimiento que quizá no amerite en este momento desplegarlo, pero hay como un antecedente mitológico propio de Egipto con respecto a Orión. Sin embargo, como bien ha observado la persona que hizo la pregunta, nos dimos cuenta también de que Teotihuacán y hay otros lugares sagrados, ¿sí? como vórtices del planeta, que también están alineados con esa constelación en particular. Yo creo que igual no alcanzaríamos a dar una respuesta, porque en realidad hay mucho misterio allí también. Sí, porque no es una cultura, ya son algunas y algo debe tener allí, algún misterio. Bueno, otra persona nos dice, buenas noches, tenía entendido que el padre de la medicina moderna era Hipócrates. ¿Por qué Neptuno tiene que ver con lo onírico? Neptuno tiene que ver con lo onírico. Sí. Bueno, Neptuno es vamos a estudiarlo, vamos a explicarlo propiamente cuando estudiemos Piscis, porque Neptuno está en Piscis. Y Neptuno, como sabemos en la mitología, es un dios del agua, de las profundidades. Y en esas profundidades de nosotros mismos, cuando se penetra en el misterio de eso, lo que nos permite es explorar otros planos. Por ejemplo, el mundo de los sueños. Vamos a estudiarlo cuando estudiemos Piscis. Bueno, lo de Hipócrates sería más el padre de la medicina histórico, ¿no? Porque estamos hablando de Grecia, ¿no? Estamos hablando de muchos siglos atrás. En cambio, Paracelso sería en el Renacimiento, en ese punto donde él en la historia aportó todo lo que recogieron del conocimiento griego, de Hipócrates, etc.,
y lo sumaron a los hallazgos que hizo el propio Paracelso. Digamos, el padre de la medicina sería Hipócrates. Y el padre ya de la visión moderna, entrando después del Renacimiento, ¿no? Que su nombre lo indica, el Renacimiento lo que hizo fue recoger valores de Grecia, recoger todo ese humanismo científico y filosófico griego y recuperarlo dentro de o sea, abrir campo dentro de esa somnolencia que representó para la humanidad la Edad Media, ¿no? La Edad Oscura. Claro, nos queda claro ya la respuesta a esa pregunta. Sin embargo, en el día que nos toque o nos corresponde hablar sobre Neptuno, pues ahí se aclarará esa duda que tiene la persona que nos ha hecho la pregunta. Otra pregunta, David, dice, según la Gnosis, ¿por qué el símbolo de la medicina están las dos serpientes cruzadas? Según la ciencia gnóstica. Bueno, no es el símbolo propiamente de la medicina. El símbolo de la medicina sería la vara de Esculapio o de Asclepio. Y esa vara tenía una sola serpiente, ¿no? Que subía por la vara, que es un simbolismo que aparece en la Biblia, por ejemplo, con Moisés, con la vara, con la serpiente que curaba a los israelitas. El símbolo donde están las dos serpientes enroscadas, con alas, es el símbolo propiamente del comercio. Es el simbolismo, un simbolismo hermético del comercio. Pero el principio es el mismo, ¿no? Es unas fuerzas, que en este caso tiene mucho que ver con la sexualidad, una fuerza como esa, manejada de manera sabia, trascendente, hacia arriba, ¿sí? hacia un uso de tipo trascendente o superior, es la clave de la medicina, ¿sí? Una fuerza como esa, que es un atributo divino del ser humano que lo tenemos para crear, si se conduce sabiamente, da la facultad de la medicina universal, lo que llamaban los alquimistas la piedra filosófica. Muy bien. Una persona nos escribe y nos dice, una pregunta, ¿los signos tienen que ver con la personalidad de la persona? Si es así, podríamos tener un poco de todos los signos, pero solo uno de ellos es el que más nos define. ¿Se podría llamar así? Sí, tiene mucho sentido lo que dice. O sea, nuestra personalidad se compone de los ejemplos, de las impresiones que recibimos entre los 0 y los 7 años, según el conocimiento gnóstico. Entre los 0 y los 7 años, todo ejemplo que recibimos de las personas que nos criaron, no tanto lo que nos dijeron, sino lo que vimos que hacían las personas adultas a nuestro alrededor, ¿no? Fueron formando nuestra personalidad. Nuestra forma de hablar incluso es copiada, es asimilada de las personas con las que nos criamos. Hasta nuestros defectos del habla, ¿no? Si no pronunciamos bien una determinada consonante, es porque nuestro padre o nuestra mamá hablaban así. Nosotros asimilamos mucho de eso y lo integramos a la personalidad, ¿sí? Que luego se refuerza, etc. Pero el elemento natural del signo, ya sea el fuego, el agua, etc., más esta cierta influencia de un regente, configuran, como decía, un hábitat interior que tiene una enorme influencia en la forma en que nosotros nos presentamos ante el mundo, es decir, en nuestra personalidad, porque la personalidad es una forma de ser, no es el ser, porque el ser es la esencia, pero es una forma de ser, es una manera de relacionarnos con el mundo. Dice una persona, felicitaciones, excelente presentación, gracias. Una pregunta, ¿qué son los genios siderales o regentes? Muy agradecida por la respuesta, bendiciones. Muchas gracias por la pregunta. Los genios siderales serían, cuando explicamos este pasaje del Apocalipsis de Juan, que se dice que hay 7 llamas, 7 espíritus que tenía la divinidad primigenia, o que se desdoblaba en eso, es para entender que hay 7, como las 7 notas musicales o los 7 colores del arco iris. Esa luz primigenia, para ordenar el universo, estructura, ¿sí? 7 rayos. Y por eso las propias artes liberales en la Edad Media y en el Renacimiento
Por ejemplo, Dante Alighieri las relacionó cada una con uno de los planetas de la astrología. Si me permiten, se lo puedo leer, se lo puedo mencionar, no me lo sé de memoria, pero es un dato interesante, yo creo que le puede aportar un poco a la comprensión. En realidad todo tiene que ver con esas 7 fuerzas, todo. Por eso los invitamos a los cursos que se realizan a nivel nacional e internacional sobre autoconocimiento, porque permite entender, por ejemplo, estos aspectos. Fíjense que Dante Alighieri, magnífico escritor, conocido por todos, le atribuyó a las 7 artes liberales, que fueron el canon, ¿verdad?, durante toda la historia de Occidente. Se estudiaba gramática, dialéctica, retórica, música, aritmética, geometría y astrología. ¿Sí? La astrología era una de las 7 artes liberales, por eso personajes, grandísimos personajes, como decíamos, como Galileo, como Johannes Kepler, ellos estudiaban, sabían de astrología porque era una de las 7 artes liberales. ¿Sí? De hecho, el propio Tomás de Aquino, en su momento, en la escolástica, introdujo una visión racional de los aspectos de la astronomía, por lo menos, no de la astrología. Entonces, fijémonos que Dante Alighieri relaciona la gramática con la luna, la dialéctica con Mercurio, porque Mercurio es ya lo vamos a estudiar cuando estudiemos Libra, cuando estudiemos Géminis. Mercurio es el planeta del intelecto, de la mente. La dialéctica es esa búsqueda de la tesis a la antítesis para lograr la síntesis. La retórica con Venus, el arte de convencerte con la palabra. La música con el Sol, la aritmética. Por eso fíjense que el Sol, en el cuadro del Sol aparecía Orfeo con su lira. Es decir, Jofra no lo puso por gusto. La música con el Sol, la aritmética con Marte, la geometría con Júpiter y la astrología con Saturno. Sí, y de hecho Johannes Kepler, según tengo entendido, era nativo de Capricornio, que es un signo regido por Saturno. ¿Sí? Entonces, y él era astrólogo y astrónomo. Entonces, todo, si nosotros queremos estudiar incluso las 7 glándulas principales del cuerpo, de nuestro cuerpo, vamos a encontrar una naturaleza mercuriana, una naturaleza venusina, una naturaleza solar, etcétera. Pero aquí no da tiempo para estudiar todo eso, pero agradecemos mucho esa pregunta. Muy buena. Muy bien, muchas gracias, David, por darnos respuesta a todas estas interrogantes. Una persona nos dice, yo soy Aries, yo soy del signo de Aries. ¿Cómo puedo mejorar mis debilidades? Soy una persona de la tercera edad. Consulto esto desde Puyo, Ecuador. Un saludo a las personas de allá de Puyo. Bueno, muy buena pregunta y muy valiente, propio de un ariano, una persona, dice, adulto mayor, y está interesado en superar cosas. Qué bueno, qué coraje, ¿no? qué valentía marciana. Algo que de pronto nos olvidamos de decir ahí, es que para que a Aries no lo invada, no se le acumule esta voluntad y esta fuerza marciana, y tampoco lo desborde el fuego y la vitalidad que tiene, ha de estar siempre transmitiéndolo algo, ha de estar. Por eso muchas personas de Aries, quizá de manera instintiva o intuitiva, hacen mucho ejercicio físico, hacen mucho ejercicio, y les gusta, los verán siempre con ganas de ir a trotar, con ganas de ir a hacer, a bailar o a algo, pero algo que implique que su cuerpo procese el inmenso caudal energético que tienen. Entonces, no le conviene para nada a un ariano dejar que todo eso se le acumule, porque luego va a salir en forma de ira. Esa naturaleza guerrera de pronto va a verse desbordada y va a reaccionar. Entonces, por ahí, y lo que decíamos como el caso de los ejemplos que pusimos, ¿no?, de los arianos, cuando tienen metas, ir a esa conquista hasta lograrla.
no abandonarla, de pronto no entusiasmarse con otras cosas y abandonar eso porque pues tiene que otra vez reconfigurar su campo de batalla. Bueno, David, te cuento que tenemos muchas preguntas que nos han hecho, pero en honor al tiempo, pues no podemos seguir leyéndolas, entonces estas van a quedar pendientes porque el día de mañana vamos a continuar con este estudio de astrología y autoconocimiento. Les invitamos entonces para que el día de mañana, 16 de marzo a las 8 p.m., bueno, nos volvamos a conectar a través de esta transmisión en vivo. El día de mañana, David, ¿qué temas vamos a tratar para que las personas que se interesen, pues el día de mañana ya sepan y puedan conectarse? Los invitamos cordialmente, con el máximo respeto, a continuar darle seguimiento a este estudio sobre los signos zodiacales, su regencia y su elemento. Mañana analizaremos los otros 3 bloques de signos de agua, de aire y de tierra. Asimismo, fijándonos en cuál sería el camino quizá más conveniente para canalizar esas fuerzas o esas energías de manera positiva y cómo prevenir de algún modo que se polarice eso negativamente. De mi parte, agradezco la atención de todos ustedes, agradezco su interés, su compañía, la amabilidad que han tenido de escucharnos y a los que verán de pronto en otro momento estos videos. Agradecemos su atención, nos sentimos muy a gusto compartiendo, analizando estas temáticas y los invitamos para el día de mañana a encontrarnos nuevamente. Así es, David, muchísimas gracias por tu gran aporte en este día, pues los esperamos a todas las personas para que nos acompañen el día de mañana y queremos mandarles también ese saludito muy especial a todas las personas que nos han escrito a través de WhatsApp, que nos han hecho preguntas, que nos han saludado, pues muchas gracias por estar aquí presentes y les esperamos el día de mañana. Que tengan un lindo descanso a todos, ¿no? Muy buenas noches.